Hemos visto cómo se genera el páncreas como ordenador, como computadora central para el tráfico de la insulina, que es básico, es básica la insulina, puesto que la insulina actúa a nivel de unos receptores específicos en las membranas de las células que son específicamente, insulín dependientes, digamos, de las células que son las que van a reaccionar, las que tienen ese receptor de membrana para que la célula trabaje. Por otro lado, la insulina, ¿cómo trabaja? ¿Qué es lo que hace? Normalmente el tráfico, yo alguna vez se me ha ocurrido pensar que la insulina sería un poco como el camión que transporta ese carburante metabólico al interior de la célula. O, bueno, el que hace de facilitador para eso. Entonces, explicándolo un poco por aquello que se acuerdan cuando hablábamos hace unas semanas del metabolismo del calcio, del potasio, tan importante. Pues miren, normalmente en ese tráfico que hay entre el interior y el exterior de la célula, en el que hablábamos de la importancia de las bombas de sodio-potasio, de la importancia del calcio y del magnesio, de la importancia de todos los iones, en el sentido de que comparábamos, no sé si lo he dicho, se comparaba, y que no se enfaden las señoras, yo recuerdo que estudiando medicina se utilizan reglas mnemotécnicas, uno como estudiante, para que no se te olviden las cosas. Al principio, al menos, sobre todo cuando tienes que ir a un examen con tribunal y cosas de ese tipo, que uno se pone más nervioso, y uno necesita de lo que conforma la vida normal, ¿no? Entonces, cuando yo estudiaba en bioquímica, cuando estudiábamos el transporte iónico de las células, en el que, pues las células básicamente somos una pila, o sea, el cuerpo humano es una pila. Entonces la célula tenía las cargas positivas por fuera, las cargas negativas por dentro, y cuando se producía lo que se llama despolarización, cuando se producía un cambio en ese sistema para compensar ese tráfico de cargas positivas y negativas, se produce el aporte de iones del signo contrario al interior de la célula, y por otra parte hay un tráfico al exterior del otro signo. Llamamos signo positivo, signo negativo, no hay más. El calcio es un ion positivo que se ioniza, tiene dos cargas positivas, el potasio tiene una. Entonces el tráfico, el patrón, el jefe de todo ese tráfico para la producción de los gránulos de insulina, en principio hay dos formas. Una, hay unos canales de potasio, que están controlados y comandados por una cosa que en bioquímica se llama ácido adenosin trifosfato. Básicamente lo conseguimos, como además con esto de la política. Ay, perdón, se me ha olvidado lo de la regla mnemotécnica. Yo, para saber, porque siempre que cuando ya te lías con lo de los positivos y los negativos y todo el follón, me acuerdo que el profesor Scholz, que fue premio Nobel de bioquímica, me dio una regla mnemotécnica fabulosa. Me dijo: mira, hijo, para que no se te olvide nunca cuando tienes que traficar con eso, las células son como las mujeres, positivas por fuera y negativas por dentro. O sea, muy guapas por fuera y por dentro, pues a ver qué es lo que te encuentras, ¿no? Bueno, pues, y no se me ha olvidado nunca se me ha olvidado. Era premio Nobel, o sea, no era ningún tonto, descubrió algo muy importante para la cosa del ADN, tan famoso ahora. Bueno, pues puso su granito de arena en ese sentido. En ese sentido, quiero agradecer, y nunca estaré bastante agradecido, a ese profesor mío, que, me dio esta y muchas más reglas y muchas más pautas de las que, pues sigo disfrutando hoy, ¿no? Pues bien, entonces hay en la regulación del tráfico para conseguir el granulito, los gránulos de insulina, hay los canales de potasio. Y esos canales de potasio están regulados básicamente por ese ácido adenosin trifosfato, el ATP,
El ATP, ahora como estamos tan de moda con lo de los partidos políticos, todo va por siglas, pues el ATP. Pero el ATP estaba de siempre, hemos estudiado, todos los compañeros que estamos aquí, hemos estudiado el ATP como ATP, lo de las dos moléculas que se producían, era factor energético, es factor energético, necesario en todas las reacciones bioquímicas de nuestra economía corporal. Esto está claro. Pues bien, el ATP controla directamente la bomba de potasio. Entonces, el ATP, en las concentraciones usuales que tenemos en plasma, permite que esos canales de potasio estén abiertos y que el potencial de membrana, llamemos potencial de membrana, si usted mete los dedos en un enchufe, sabrá usted lo que es un potencial. Es una diferencia de cargas y punto. No vamos ahora a entrar... Entonces lo que pasa es que, claro, cuando toca usted una célula no le va a pegar ninguna descarga. Pero para que, digamos, entendamos un poco los potenciales, porque los potenciales, aunque sean mínimos, también tienen su valor, y ya ven que tiene absoluta relación con todo nuestro organismo y con toda nuestra vida natural. ¿Se recuerdan aquellas pilas de petaca que cuando éramos niños, al menos los de mi generación, poníamos dos lenguas y daba una pequeña descarga? Bueno, pues imagínense una descarga muchísimo menor a nivel de membrana. Pues bien, el ATP lo que hace es permitir controlar que esa bomba de potasio esté abierta y que el nivel eléctrico de esa membrana esté normal, esté mínimo. ¿Qué ocurre cuando a esa célula le entra glucosa? Cuando a esa célula, por eso el mayor estímulo para la producción de insulina es exactamente la glucosa, no la sacarina, es la glucosa. Y ahora vamos a ver el porqué, sencillo. Entonces, el estímulo para que a la célula entra glucosa a la célula, automáticamente se produce metabolización de esa glucosa. Esa metabolización genera un aumento en la concentración intracelular del ATP, de ese factor energético del que estamos hablando, básico en todas las reacciones bioquímicas de nuestro organismo, básico. Automáticamente se cierra el canal de potasio, se produce una despolarización de la membrana, se cambia la polaridad y para compensar ese cambio de polaridad se produce una absorción de iones de calcio, ionizados por dos veces, al interior de la célula. Y después de una serie de procesos, que no vamos a entrar aquí ahora en eso, se produce, ¡pumba!, la producción, el regalo de los gránulos de insulina. Esta es en las células beta del páncreas, que están situadas en los islotes de Langerhans. Si alguien quiere a nivel anatómico que se lo expliquemos, básicamente la producción de insulina. Independientemente, cuidado, independientemente, no solo los excesos, los niveles de calcio se producen a ese nivel, sino que el exceso de calcio, o sea, el aumento de calcio, hay otra serie de sitios, hay otra serie de reacciones bioquímicas dentro del organismo que controlan y generan y trabajan para regular y para trabajar en la producción de insulina. Además de eso, hay lo que se llama, no sé si han oído ustedes hablar de lo que se llama las células endocrinas y las exocrinas. Las endocrinas son las que segregan sustancias, hormonas, cualquier tipo de sustancia dentro del organismo. En este caso llamamos glándula endocrina perdón, al páncreas, puesto que todo su trabajo de producción de glucógeno, de insulina y de somatostatina son al interior de nuestro organismo. Glándula exocrina, ¿qué sería? Las glándulas sudoríparas. Ahora, cuando tienes aquí, estoy yo con los focos, estoy sudando. Pues las glándulas exocrinas son las que vierten al exterior. Glándula exocrina, ¿qué sería? La mama, el pecho de una señora cuando da de mamar perdón, a su hijo recién nacido. Bien, pero hay una relación que se llama paracrina. Paracrina, es que claro, es que los palabras... Pero bueno, palabras hay en todos los sitios. Cuando estamos viendo los programas de letras chinas, todo eso, pues anda que si no son difíciles las palabras chinas, ¿no? Bueno, pues paracrino, suena simpático, ¿no? Vale, paracrino. ¿Cómo es la relación paracrina? ¿Qué llamamos una relación paracrina? Hemos visto que el páncreas está segregando tres hormonas. Tres hormonas. Segrega, por un lado,
hemos quedado ya que la insulina la segrega desde las células beta. El glucagón, factor energético por excelencia y necesario en nuestro organismo, lo segregan las células alfa. Y la somatostatina las delta. Da igual, Pepito, Juanito y Zutanito, da lo mismo. Vale, ya sabemos que hay 3 tipos de células distintas, por lo menos ya sabemos algo más que antes, ¿no? Vale, entonces, ¿qué ocurre? Que un aumento de la secreción de glucagón, cuando hablábamos de la relación paracrina, ¿qué quiere decir? Que un aumento de la secreción de glucagón automáticamente inhibe la producción de insulina y de somatostatina. No, perdón, induce la producción, aumenta la secreción por parte de la insulina y de la somatostatina. Y sin embargo, todo lo contrario con la somatostatina. La somatostatina, un aumento en la somatostatina, produce todo lo contrario. Inhibe la secreción de insulina y de glucagón. Entonces, aquí vemos cómo tenemos, de una forma natural, pero además es curioso y además es apasionante, cómo de una forma natural hay una serie de mecanismos que antes de que nadie inventara, no ya un ordenador, antes de que nadie inventara ni la cosa de sumar, ya nosotros, todos los monoides que en el mundo somos, ya teníamos un ordenador, entre otros muchos que tenemos más en nuestro organismo, que detecta que de una manera constante están haciendo una analítica constante de las necesidades de insulina de nuestro organismo, de las necesidades de glucosa, de las necesidades de almacenar. ¿Cómo reacciona la insulina? ¿Qué es lo que hace? Los efectos de la insulina. Bueno, pues los efectos de la insulina básicamente ya hemos visto que intervienen directamente en el transporte celular al interior de la célula, ¿no? Además de eso, regulan y controlan una serie de enzimas que estimulan o inhiben procesos metabólicos, procesos anabólicos e inhiben procesos catabólicos destructivos. Es decir, nos está protegiendo y nos está constantemente. Entonces, vemos cómo este es el mejor ejemplo. Cuando hablamos de homeostasia, hemos hablado en este programa más de una vez de la homeostasia. Digamos que la homeostasia es el control. Y hoy hemos tocado la palabra homeostasia aguda. Es decir, usted se come un donut, hace una ingesta inmediata de azúcar a su organismo y automáticamente todos sus mecanismos, a sus células beta del páncreas, les va a entrar glucosa, inmediatamente se va a bloquear el canal del potasio, se va a producir un ingreso de calcio masivo y se va a desencadenar la producción de los gránulos que usted necesita de una forma exacta y concreta de insulina. Entonces, cuando estamos hablando, digamos, de una forma natural en una persona normal que no tiene ningún tipo de problema en su regulación, en su homeostasia natural. En el caso de que hayamos etiquetado a un paciente de diabético insulín dependiente, hemos visto cómo hay distintos tipos de insulinas. Luego hemos visto que había la bovina, la de cerdo, la humana semisintética y la biosintética, y bueno, cada una de ellas tiene sus problemas. Luego hay otro tipo de insulinas que son lo que llaman insulina rápida y la insulina lenta. La insulina rápida lo que hace es, trabaja inmediatamente pero tiene una duración muy corta en el trabajo. Y luego está la insulina, digamos, retardada, la insulina humana, la NPH, que se pone de una forma subcutánea y trata de mantener unos niveles óptimos de insulina para el tráfico, para poder utilizar bien, digamos, los niveles de glucemia y que no se disparen y no nos produzcan aquellas patologías secundarias de las que hablábamos. Y por otro lado, esa insulina lo que tiene que hacer es utilizar a todas y cada una de las células para que entren, hagan de depósitos energéticos a nivel
de glucosa y de lípidos, y que luego las células especializadas las utilicen como deben. Entre los efectos secundarios de la insulina tenemos la hipoglucemia, que puede acabar en coma y en convulsiones, reacciones alérgicas y lipodistrofias en el punto de localización de la insulina. Por otro lado, la absorción de la insulina depende, independientemente de la concentración, el pH, la temperatura y la forma y el preparado que nos coloquen, también depende de dónde se coloque. Tiene máxima absorción a nivel abdominal. El otro segundo nivel sería a nivel de brazo y el tercer nivel es a nivel de muslo. Algún día hablaremos de cuando lo utilizamos en puntos concretos de acupuntura de bazo, porque ese es un tema muy especial que produce además unas hipoglucemias porque produce unos aumentos bruscos, incluso en páncreas que están hipofuncionantes, y produce unas hipoglucemias terroríficas. En primer lugar, les recomiendo a cualquier diabético que esté utilizando insulina, tiene que llevar siempre azúcar encima, por principio. Ese es su mayor enemigo. De todas maneras, en el próximo programa, la semana que viene, terminaremos un poquito, porque este tema es un tema largo, de matizar en este sentido. De todas maneras, sí que les voy a recomendar una cosa. Recuerden que la semana pasada hablábamos que la diabetes es el regalo a la inteligencia, el regalo al pensamiento. Procuren no pensar tanto. Buenas tardes y hasta pronto.